Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que se encuentren sintonizándonos. Les saluda Walter García y junto a Ángel Gustavo Cabrera en este nuestro tercer episodio ya de La Nota Discordante. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante apasionante para nosotros, por nuestra condición de venezolanos, que es ¿por qué los venezolanos somos como somos? Una pregunta que nos apaña bastante en estos momentos de incertidumbre para todos, ¿no? Sí, y en verdad que desde el punto de vista generacional, uno vivió tantos años y lo menos que se preocupaba, Walter, era precisamente del venezolano. Que decíamos que eran los mejores, que éramos esto, que éramos muy cordiales, muy solidarios con el que llegaba, etcétera. Pero a raíz en este cuarto de siglo, se nos ha complicado un poco, ¿no? Y Esa esencia del ser venezolano. Y tanto es así que historiadores renombrados, como el caso de Elías Pino Iturrieta y otros tantos, se han ocupado del tema, no solamente sino políticos, intelectuales, ¿ves? Como el caso de Alberto Barrera Tisca, y así y un largo etcétera. De tal manera de que este tema tan actual y sobre todo en estos 25 años que han ocurrido tantas cosas, que le ha movido tanto el piso a la condición venezolana, entonces no deja de uno preguntarse, ¿ve? O sea, eso es por qué somos como somos, o en todo caso, la pregunta desde el punto de vista generacional que te quería hacer era, ¿es realmente el venezolano un dolor de cabeza en este momento? ¿Cómo lo has sentido tú con 24, 25 años que tú tienes? no, 26 ya casi, ya muy para allá. 26. No pasa Te nada. estaba quitando uno. Ojalá. Pero no, sí, a ver. Creo que bueno, para mi generación ha sido aún más drástico esta pregunta de por qué somos como somos. Mismo porque a nuestra generación le ha tocado pues vivir este cuarto de siglo ya que se cumplió de la Revolución Bolivariana de conflicto con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestra sociedad. Un conflicto constante que, bueno, se denota en la cantidad de venezolanos que han salido del país, en su mayoría jóvenes, a buscar 8 millones, ¿no? 8 millones. Ya, bueno, según las cifras que por ahí pueden que sean más, pero hasta ahora 8 millones que, bueno, que en su mayoría jóvenes que salieron a buscar las oportunidades que el país nos ofreció. Y que, bueno, justo a eso ha conllevado a mismo estos nuevos paradigmas de, inclusive, la negación de la condición de venezolano o o que el ser venezolano se haya convertido en un problema, como pues se nos ha presentado mucho, ¿no? Sí, tú sabes que hablando un poco de estas cosas, y ahora yo no soy tan afirmativo así, ¿no? Cuando hablamos del venezolano y su identidad, porque un poco siento que una cosa es lo que fuimos y lo que podemos ser en este momento. Claro. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál era mi realidad concreta cuando yo tenía tu edad? Bueno, en perspectivas era el núcleo familiar, las andanzas de muchacho, también participé en la izquierda, graduarme, este, intereses familiares, y inclusive también participé en cosas culturales de las comunidades, ¿no? Entonces todo eso era parte de una felicidad interior y manera de ser. Y así crecí, así me casé, etcétera, hasta que vino toda esta situación. Nunca pensaba, por ejemplo, que iba a estar en Argentina, ¿ok? Ni que iba a emigrar. Entonces, yo siento que los seres humanos construyen su identidad cultural, política, social, en un espacio territorial. Y ese espacio se llamaba Venezuela. Y de la cual, y te digo esto, Walter, me gustaría tu opinión al respecto. Y a veces lo digo, antes lo decía con mucho orgullo. Hoy, sí, lo sigo sintiendo y me quiero ir al país, pero no tanto, por las cosas que probablemente han cambiado. Y sobre todo porque cuando uno se llega a estas edades, uno quiere echar raíces en, en ese terruño que lo vio nacer. Distinto, por ejemplo, el caso tuyo, Claro. porque, y esto me gustaría que tú escarbaras un poco allí, en esa esencia del venezolano, a partir, por ejemplo, de lo que señalaba nuestro gran dramaturgo José Ignacio Cabruja. Él decía que el venezolano era muy diverso, que podía estar aquí y allá, que no tenía, que eso de la identidad venezolana era muy relativo porque él era universal. Él tenía elementos
análogos de otras nacionalidades. Y que eso es una de las cosas que gustaba precisamente del venezolano. Entonces, ¿qué piensas tú de este tipo de cosas desde ese plano generacional? Bueno, justo creo que es una de las cuestiones que por ahí no puede tal vez ver cómo se fue diluyendo en el tiempo. Pues porque en 18 años que estoy en Venezuela, casi 20, fueron años en los que se vivió mucho la separación y la división de la sociedad en dos bloques contrapuestos, totalmente contrapuestos, y se veía mismo en la familia, en las escuelas, de que esa condición política, bueno, chavismo, antichavismo, no solamente se quedó en algo político, sino que se fue incluyendo en todas las partes de la sociedad. Y bueno, o sea, creo que a todos les ha pasado de que las discusiones en la mesa familiar en algún momento se volvieron políticas, pues porque Se metió llegó la a política todo. en la casa. Se metió la política en la casa y en todo, en todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, yo creo que esto también nos deja pensar, sí, sobre todo a mi generación, si es cierto que esa democracia representativa del 58 al 98 fue tan buena como como se nos dice ahora, o porque es añorar ese pasado feliz, tal vez ese pasado glorioso que tal vez se pinta ahora, pero que bueno, si no hubiese sido así, no hubiese llegado al chavismo. Pero bueno, son cosas que vamos a seguir conversando ahora. Eh, Hay una cosa importante en eso que tú aclaras allí. Y precisamente en el video que veíamos hace rato de la entrevista que le hace Alexio Ortiz a Pino Turrieta, él hablaba de que en los 40 años de la democracia representativa se sentaron las bases en desde el siglo pasado en esa modernidad, en ese estado que ofrecía algunos elementos de bienestar, de trabajo, de educación, etcétera. Pero habían, y ahí es donde se complica un poco el asunto, habían elementos que tenían que ver con la formación ciudadana, con el hecho del ser político y del tratamiento de los problemas sociales, que pareciera que llegó un momento de deterioro que la clase política de los partidos y del llamado punto fijismo no entendió la dimensión del problema. Y entonces algo viene, y curiosamente, algo viene en esta conversación, y me gustaría ¿qué veías tú dentro de ese ambiente cuando tú querías ser militar? Claro. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En que, de alguna manera, si la clase política con la democracia, que tenía sus elementos y sus valores, que yo vengo de allí, ¿cómo fue posible que no terminó con ese favoritismo hacia el caudillismo, hacia lo militar, y que finalmente termina apareciendo con el propio Chávez, ¿no? Que dio un golpe de Estado y luego entonces es elegido presidente? Bueno, claro, ahí yo puedo incluirlo porque es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque justo, Y tú te eh, sentías orgulloso en esa foto que claro, me mostraste sí, sí, sí. Ya después ahí pequeño. en la ¿Qué edad edición le tenías agregamos allí? 11, 10, 11, 12 años. Imagínate, pues. Sí. ¿Eso te Eh, lo introdujeron tus padres, ese amor por la cuestión militar, o lo aprendiste tú, no sé, pues? no, a ver, pues fue una cuestión, yo creo que justamente viene del contexto histórico en el que yo viví. Porque justo uno de mis primeros recuerdos que yo tengo en mi cabeza es el golpe de Estado de abril del 2002. Una de las Claro, primeras cosas, claro, yo vivía en Maracay, yo soy de Maracay. Y bueno, imagínate tú. Una justo plaza militar importante. claro, la plaza militar más importante de Venezuela, una de la aviación militar, bueno, que yo quería ser piloto de la aviación militar justamente también. Y bueno, en esos primeros recuerdos que venían en mi cabeza está el estar en la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, de 12 para el 13 de abril, cuando estaban General Isaías Baduel coordinando para sacar los helicópteros Cougar desde Maracay para rescatar a Chávez. Y yo estaba con mi mamá y mi papá y una tía y varios tíos ahí, viendo cómo salían los helicópteros a rescatar a Chávez. Y recuerdo claramente ver la euforia de la gente cuando regresa Chávez, baja el helicóptero en Miraflores. Y pues bueno, o sea, está el Palacio de Miraflores rodeado de millones de personas esperando a ese gran ídolo, que como una película de Hollywood regresaba triunfante
al poder después de haber sido desalojado de él. Bien, ya, ahí está. Ahí va, ahí va. Bien. Bueno, ah, bueno, como seguimos hablando. Dame pausa. Así yo puedo editar bien. Ah, claro. Así yo puedo editar más fácil. Bueno, como seguíamos conversando, justo creo que con el nuevo siglo, resurgió también esta cuestión militarista, tal vez en la sociedad venezolana, que estaba tal vez dormida. Bueno, el nuevo siglo, tal vez viendo desde el 92, con el golpe de Estado de Chávez, como con Chávez esa actitud militarista de la sociedad resurgió o volvió. La democracia no estaba sólida como se pensaba, ¿no? Y fíjate que hay algo que tú señalas allí que tiene mucho que ver con esa esencia del venezolano. Y son dos aspectos, a mi juicio, bien interesantes. Uno de ellos es nuestra educación, desde prácticamente desde la básica hasta llegar a la universidad. Yo que soy profesor de historia de Venezuela y geografía, por lo general el acento de nuestra historia está basada en relatos, en anécdotas, en una historiografía muy académica y que se aleja de, de ese protagonismo que, por ejemplo, tuvieron los militares o los que se hicieron militares, porque muchos de ellos después de la independencia se hicieron militares, como el propio Bolívar, el Páez. El papel de los mantuanos, de los pardos, ¿qué pasó con esos pardos luego, digamos, en ese siglo XIX y todas esas situaciones de caudillismo y que de alguna manera es Gómez quien viene a poner un poco de orden, pero hay un autor, y eso no aparece digamos, en los estudios universitarios, llamado Clever Ramírez, que ya falleció lamentablemente, donde él habla que la visión militarista del Estado gomecista no desapareció del todo y que en todo caso su esencia fue trasladada a los gobiernos democráticos. No te olvides que después tuvimos a Pérez Jiménez durante 10 años. Entonces, ese es como, es decir, es como especie de un gen que está en la esencia también del venezolano y que de alguna manera, como dice el mismo Elias Pino Iturrieta, si eso para que desaparezca, no puede desaparecer por arte de magia. Tienes que trabajar tú lo que es oposición al elemento militar, que es la visión ciudadana, que es la visión civilista. Ahora, ¿tú crees que, como tú lo estás señalando, hay una inconformidad en ese particular? Bueno, más que una inconformidad, tal vez una falta de desarrollo, me parece. Bueno, recordando aquí justamente el video que veíamos hace poco de Elías Pino Iturrieta, con el título, que la República de Venezuela la hicieron los militares. O sea, el republicanismo en Venezuela se da desde un cuartel. Mismo tal vez el nacimiento de la República lo impulsa el Primera República Francisco de Miranda, generalísimo del ejército venezolano y bueno, comandante que combatió en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en las guerras napoleónicas. Y después de él vino Bolívar, otro comandante militar. Y después de eso nos separamos de la Gran Colombia, Páez. Y cuando intentó José María Vargas ese primer intento de un gobierno civil para una república civil, pues mucho no duró. Y tuvimos ese siglo Sí. XIX de combates de caudillos porque, bueno, creo que ahí cabe muy bien la frase de Mao Zedong de que el verdadero poder sale de la punta de un fusil y que es una de las cuestiones que me parece que en Venezuela está más enraizada, sobre todo ahora, porque es que, bueno, o sea, Venezuela en la época de mis padres, en la época suya, no era un país tan violento como lo fue ahora. Y yo creo que justamente esa cuestión de querer o de tener socialmente aceptado que el que manda es el más fuerte, es una de las descendencias directas de nuestra sociedad, esa concepción militarista de la visión de la vida. No sé. Sí, y fíjate que el otro elemento que yo quería completar en mi intervención, yo lo señalaba, era esa condición republicana.
y de lo cual incluso el historiador señala que cómo puede haber república sin republicanos, ¿no? Entonces, yo estuve buscando, digamos allí, eso lo puede conseguir fácilmente en Google, Ujú, qué significa ser republicano. Entonces, dice, tradicionalmente se ha definido la república con la forma de gobernar los países, en la que los pueblos tienen la soberanía y facultad para el ejercicio del poder, aunque se ha delegado por el pueblo soberano en gobernantes que eligen de uno u otro modo. Y de allí, por supuesto, la Constitución de 1999, donde el pueblo soberano decide quién va a gobernarlo, pero que por lo que ocurrió ahora el 28, vemos que eso no se cumplió, ujú. el 28 de julio. Entonces, esa condición republicana nos dice a nosotros, fíjate que hay algo clave allí, en el comportamiento societario. Eh, el hecho de que la, los millones de venezolanos, tanto que están afuera como adentro, no hayan aceptado el desconocimiento de su soberanía en el voto, entonces pudiésemos decir que no podemos negar completamente la condición republicana, porque ahí hay una esencia en esa expresión y ese clamor popular. Y en todo caso, es decir, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Nosotros podemos tener alguna simpatía, algún elemento militar, porque ha formado parte de nosotros, incluso viene desde algo que nosotros le rendimos culto, como es Bolívar y como es la independencia. Sin embargo, también sentimos o apreciamos el valor de la democracia y el valor de lo civil. En todo caso, este, ese elemento, como yo te decía hace rato, que tiene que ver con la ciudadanía, habría que trabajarlo más, un poco para que corregir los entuertos, Ujú. ¿no? Sí, Ahora, yo quería un poco volver a esta esencia del venezolano en cuanto a, y ese contraste, ¿no? Entre el pasado, yo formo parte de un pasado que ha sido alterado, pues, y, y tú que perteneces a un presente, en esa condición venezolana, digamos que mira hacia un porvenir. ¿Cómo ves tú ese porvenir? Fíjate una cosa, pero para cerrar, Alberto Barrera Tisca, un escritor venezolano, él señalaba que nosotros estamos acostumbrados a esos estereotipos, que somos lindos, que somos los mejores, que somos aquello. Y entonces él dice, pero también habría que agregar que, que también somos crueles, que también somos violentos, injustos, inclusive a veces hasta indiferentes frente a lo que pasa en Venezuela. Y yo lo veo, y te lo voy a decir como crítica. Tú me dirás si esto puede ser verdad. Yo he visto mucha gente, muchos venezolanos fuera, que no se expresan, que no expresan ese amor por la patria, sino que se establecen en otro lugar y ya, son como un poco indiferentes. Ahora, puede ser una expresión muy subjetiva mía. y es que no sé si es subjetiva o una interpretación de la realidad, pero es que sí, bueno, a ver, Ahora, eso tendría que ver con la diversidad. no sé si con la diversidad, pero sí tal vez más con el conflicto que tiene el venezolano internamente ahora consigo mismo. Porque el venezolano se dio cuenta de el demonio que tenía en la casa y el rencor, el resentimiento, todo eso que desembocó en el chavismo, y ahora pues tenemos que Sí, enfrentarlo como sociedad. Y que llevamos 25 años en esto. Esto es lo que estaba, lo que quería comentar de este conflicto interno que tiene el venezolano dentro de sí. Y porque es un conflicto interno, tanto el venezolano como individuo, tanto como persona que vive en sociedad. Pues porque esto es un conflicto que se repercute en, en cada ámbito de la sociedad venezolana, tanto afuera como dentro de Venezuela. Porque es combatir ese autoritarismo tan enraizado en la manera de ver la vida del venezolano, porque, a ver, tuvimos 40 años de democracia, pero nosotros tenemos 210 años de historia. Eso quiere decir que más de la mitad de nuestro tiempo hemos vivido gobernados por un César. Cuestión que al parecer está inculcada en la sociedad venezolana, pues porque, bueno, a ver,
A Chávez lo escogimos. Sí, A Chávez se le eligió, y no se le eligió una vez, se le eligió muchas veces, en, en contraposición de lo que podía hacer esa parte civil de la sociedad venezolana que, pues bueno, mismo hasta ahora se busca diluir con toda esta cuestión de la unión cívico-militar. O sea, hay como que un intento de diluir la sociedad civil venezolana e incrustarla en una sociedad militar, tal vez una sociedad tipo espartana, ¿no? Como, porque esa es mi visión ahora de cómo se desenvuelve la sociedad venezolana ahora en Venezuela, pues, porque no hay espacio para los civiles ni en la toma ni en la toma de decisiones de poder, ni para nada. sí, particularmente, tú sabes que yo a veces tengo temor en hacer apreciaciones a la ligera sobre lo que puede venir, ¿no? Y, y cómo entender la dimensión, porque tiene elementos bastante complejos. Y tanto es así que libros como el caso de El buen salvaje, el buen revolucionario, ya tiene más de 10 ediciones, de Y se Carlos acerca a la cámara Rangel. para qué. Ah, Resulta que en su introducción, Carlos Rangel escribe, y yo lo tomo, incluso lo voy a parafrasear en este momento, con el perdón de Carlos Rangel. Dice, los venezolanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero a la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre qué somos ni sobre lo que queremos ser. Entonces, quizá la pregunta que me gustaría que tú respondieras, que pudiéramos conversarla, pues, no como pregunta en sí, sino como reflexión. ¿Tú crees que esa afirmación de Carlos Rangel siga siendo así? y creo que ahora es más vigente que nunca, porque justamente creo que ahora hay dos Venezuelas. Dos Venezuelas, tanto en el sentido lógico de que hay una Venezuela dentro de Venezuela y otra afuera, porque 8 o 9 millones de personas es otro país afuera, totalmente distinto, con percepciones de la vida distintas, con percepciones de la realidad social distintas a las que tiene el venezolano que está dentro de Venezuela, y también mismo de que, ¿cómo, cómo más podemos describir una sociedad que está entre la democracia y la dictadura? O sea, entre esas dos visiones de cómo manejarse, de cómo organizarse en sociedad el Estado, que son están en las antípodas una de la otra. Y somos los mismos. O sea, ¿cómo poder explicar eso, no? O sea, cómo poder manejar eh, una sociedad así, con semejante nivel de conflicto tan profundo? Es un conflicto de visiones de la vida diferente, antípodas, ¿no? Sí, fíjate que el mismo Barrera señala que cómo recoger esos odios que han profundizado en el venezolano, entre unos y otros. Por supuesto que quien ha generado este, todo esto que estamos viviendo es parte de un statu quo, es parte de un modelo que ya yo no sé si llamarlo modelo, que se ha establecido en Venezuela desde hace 25 años y que, si bien es cierto que en algún momento tuvo una fisonomía de proyecto bolivariano con el cual los venezolanos se identificaron, sin embargo, las visiones rentistas, populistas, se fueron infiltrando y de la corrupción se fueron infiltrando de tal manera que acabaron con el proyecto. Y la única manera de sostenerlo fue por la vía de la violencia, como es lo que está sucediendo en este momento. Y no solamente eso, sino el desconocimiento completo de toda su legalidad constitucional. Entonces, pero eso, ojo, eso no lo están haciendo otras personas. O sea, nosotros mismos. Eso lo están haciendo unos venezolanos que están allá. Claro, y es que ahí está la cuestión. O sea, a nosotros nadie nos jodió, nosotros mismos nos jodimos. Porque no es que vino y aquí
hay que hacer un punto importante que es que, bueno, o sea, sí, el gobierno cubano y la relación cubano-venezolana es reconocida y no es difícil de esconder. Pero eso nada tiene que ver con que fuimos nosotros mismos los que elegimos, sostenemos y permitimos que siga gobernando este modelo que ya no podemos saber si llamarlo modelo o no. Que justo ahí también creo que es una de las cuestiones más importantes a las que hay que meterle ojo, que es que no, como decía Pino Iturrieta, Chávez no vino de la nada, no fue un demonio que salió del infierno, no. O sea, eso era una parte de la sociedad que estaba ahí y que no se escuchó y que bueno, o sea, la razón lógica que le llevó a la sociedad venezolana a tomar esa decisión, acertada o no, es una de las cuestiones a más estudiar, porque bueno, o sea, si la democracia del siglo XX, la mitad del siglo XX en Venezuela, hubiese sido un éxito, ¿por qué cayó? ¿Por qué escogimos o por qué se vio a Chávez, otro militar que viene a dar un golpe de Estado, como como una solución a los problemas de la democracia? ¿No? Qué contradicción, o sea, como un atentado contra la democracia después se volvió como la solución, como la solución democrática a los problemas de la República. Bueno, fíjate que el mismo Pino Iturrieta él señala que con estos de ejemplos republicanos, él habla, por ejemplo, del Perú, habla de la misma Colombia, de Chile, ¿eh? Inclusive de la propia Argentina. Pareciera que tienen más, a veces las comparaciones son odiosas. Ujú. A mí no me gusta hacerlo, porque cada país en sí tiene su propio modelo, su propio desarrollo de cosas, sus habitantes. La América Latina es una sola, pero aún así las variantes que tiene entre unos pueblos y otros son Hay males. a veces que son Ujú. determinantes, ¿no? Para Sí, sí. lo que es su propio proceder. Ujú. Entonces, la realidad nuestra, desde el punto de vista de lo que es la colonia, hasta nuestros días, tiene elementos muy particulares, distintos a la de otras, por ejemplo, el caso de Argentina, Claro. Sí, sí. en esa condición republicana. Entonces, hay algo que es importante, ¿no? Y yo no sé, fíjate que desde el punto de vista generacional, nosotros atravesamos lentamente de, de la dictadura gomecista a un proceso más civil, democrático, que duró 40 años. Esa es mi generación. Ujú. Ahora, la generación tuya, ¿cuánto me puede quedar a mí de vida? La generación tuya tiene unas perspectivas. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has sopesado tú entre esas perspectivas y la recuperación ciudadana? Si tú crees que vamos a aprender de esto que nos está pasando y que hoy en día también la complejidad nuestra se empalma con lo que se llama un nuevo orden mundial, unas nuevas situaciones que asombran al mundo. El caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que esté apoyando a Rusia, eso es algo como que dicen nunca visto, ¿no? Claro. Una novedad en esta nueva geopolítica. Sí. Entonces, ¿qué Sí. opinas tú de este tipo de cosas, Bueno, ahí siendo tú tan justo, joven, ¿no? claro, ahí viendo justo una de mis grandes preocupaciones, sobre todo para esta sociedad venezolana que se viene, que vamos a tomar esa batuta de relevo generacional, es que, como bien lo señalaba Pinturrieta, en Venezuela la república lo hicieron los militares. ¿Y qué pasa? Porque cuál me parece a mí que es una de las cuestiones más fundamentales ahora, es uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar en nuestra generación, que es que ahora en Venezuela los militares no son republicanos, ahora son partidarios, ahora son socialistas, revolucionarios, como se autodenominan, ¿no? Entonces, ahí está Mucho el más tema. grave, ¿no? Claro, mucho más grave, porque si en Venezuela quienes construyeron la república fueron los militares, y para que los militares, y para tener una estructura de democracia civil, tuvimos que aliarnos con los militares, porque bueno, Rómulo Betancourt y toda esa generación del 28 vino acompañada de también una generación de militares Claro. como Wolfram Larrazábal, Medina Angarita, que tuvieron voluntad republicana para formar una sociedad democrática, cuestión que ahora ni se avista, porque precisamente el cambio, yo creo que una
de las cuestiones también que hizo que el cambio de modelo político en Venezuela haya sido tan exitoso, fue precisamente el pegar primero en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la formación de los oficiales, por Plan Bolívar 2000, el principio del gobierno de Chávez y luego después con la creación de la Universidad Militar Bolivariana y todo este nuevo esquema de pensamiento militar revolucionario, como lo llaman en Venezuela. Y eso es una cuestión de que, pues, ¿cómo puede surgir la democracia si sus protectores o quienes resguardan de la democracia no creen en ella, no ven a la república como como un modelo viable para la construcción del país, sino que alguien quieren es un cesariato Sí, para siempre? Eso es un tema que tal vez en Venezuela habrá mucho, y hay muchas personas con talante democrático, pero el talante democrático que importa es el que está dentro de las Fuerzas Armadas. ahora, hay el otro elemento que es interesante en esta conversación desde el punto de vista de ese movimiento vivo que tiene que ver con el venezolano, su propia identidad con respecto a los tiempos. Eh, yo pertenezco a una sociedad donde la renta petrolera era esencial. Ujú. Hoy en día, y eso da una característica del venezolano consumista, del Está venezolano, barato, dame dos. sí, del Tabara Ame 2, del venezolano mayamero, Ujú. orientado, inclusive nuestra identidad también está influenciada por ese consumismo, Claro. que en cierto modo lo hemos perdido desde el punto de vista del agobio que Ujú. está viviendo la sociedad venezolana, que están viviendo los venezolanos que están allá, pero que, fíjate esto es interesante, ¿no? Pero que los que han logrado salirse, ya llevan 3, 4, 5 años, muchos de ellos han recuperado un estatus de vida que tenían allá. Ujú. Entonces, esto es bien complejo porque de alguna manera lo que se dibuja es que el venezolano ahora se encuentra con su propia realidad y donde él siente que el cambio tiene que venir de adentro, no que se lo imponga un Estado Ujú. con valores de trabajo, de ciudadanía. Entonces, inclusive un venezolano que se plantee una inserción aún mayor en la propia política. Ujú. Bueno, y justo ahí ¿Qué has también, pensado tú en eso? Inclusive, ¿has pensado en esa formación para regresar y aportar a Venezuela todo lo que puedas aprender acá en Argentina? claro, es que a ver, justo en las primeras clases de Fundamentos de Ciencia Política acá en la Universidad de Buenos Aires, una de las primeras cosas que estudiamos es el cómo se desarrolló la ciencia política en América Latina. Y justo el desarrollo de la ciencia política como ciencia se da en los albores de las dictaduras militares de acá de Argentina, Chile y Brasil en esa época. En esa época los Estados Unidos pues, financian, y los países europeos financian investigaciones académicas en Argentina, Chile y Brasil para sostener esa vía democrática, por lo menos intelectual, y que no sucumbiera pues, ante los embates de las dictaduras militares. Y eso también se dio gracias a que pues, los politólogos y la gente que quería estudiar política se iba moviendo de país en país porque pues, bueno, no podía estar en el suyo para estudiar su ciencia. Y bueno, es una de las cuestiones que yo espero y aspiro que, que pueda hacer, que es formarse acá para después eh, fortalecer la ciencia y la política y la democracia allá, pues porque bueno, justo la carrera de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires la crea Raúl Alfonsín con el motivo de, de afianzar la democracia como elemento fundamental de la sociedad, para justamente evitar el regreso otra vez de otra dictadura militar. Ahora, en Venezuela tenemos una cuestión obviamente bastante más diferente, pues por todo el contexto político también y geopolítico que incluye en Venezuela. Y ahí también me parece que es algo muy importante ahora, ya más hablando del venezolano que está dentro de Venezuela, de que el concepto o la visión como el venezolano
ve por lo menos o sea, que el sacrificio es algo, es un valor bueno, de que es algo que es necesario y de que eso después te va a beneficiarte y después. O sea, esa romantización del sufrimiento, tal vez, digámoslo así, que ha sido tal, también por, a ver, ahí yo cuento a la iglesia, a, a ese carácter religioso que tiene el venezolano, es bastante intrínseco, Sí. de que nos aguantamos todo, de que nos aguantamos todo porque en algún momento, pues, Dios vendrá y arreglará las cosas. Y creo que justamente eso le pega más a la parte democrática, pues porque, bueno, el socialismo o el ala izquierdista en Venezuela entendió desde hace mucho con las canciones de Ali Primera que no basta rezar y que tiene que ir a la acción. Cuestión que de este lado no lo hemos entendido. Simplemente también entre la combinación de el miedo, la pasividad y la romantización del sufrimiento es un caldo de cultivo para tener una sociedad apaciguada totalmente. O sea, literalmente una anestesia tal que, o sea, si no tuviéramos 8 millones de venezolanos afuera, creo que fuera muchísimo peor. Y si no fuera por la internet, peor todavía. Sí, tú sabes que hablando un poco de eso, y creo que ya estamos Ujú, cerrando, él recordaba precisamente en este escritor, Barrera Tiscal decía que el venezolano tiene una característica esencial, que se levantaba frente a la adversidad, y que ahora le pusieron un nombre llamada resiliencia. Yo he notado inclusive en algunas conversaciones con venezolanos que dentro de esa, ocupados en un trabajo, sabe que la economía está ujú. dolarizada, entonces bueno, están ocupados en eso. Ahora, yo quiero contraponer, ahora que estamos en esta conversación, algo que tú señalabas en alguna conversación que hemos tenido sobre que tú tuviste trabajando en China, Ujú. Estudiando, estudiando en estudiando, sí. China, y de alguna manera conociste parte de esa juventud, de esa Ujú. civilización. Un poco dentro de esa estructura venezolana, pareciera que no cabe muy bien el ser como los chinos, por ejemplo, dados al trabajo. Es que, así que nosotros no, ¿O tú crees que el venezolano puede ser tan movible que sí puede ser como un chino? Solamente mm, trabajo y no política, ¿no? falta, es que, sí, no, porque es que he visto en venezolano las dos variantes, pero no creo que también en Venezuela se llevan las cosas tal vez a los extremos, porque si hay algo que a nosotros nos ha comido la cabeza, es creernos fehacientemente de que Venezuela es un país rico y por ende nosotros tenemos que ser ricos también. Y te Ujú. acoto, disculpa que te Sí, acote algo allí. No hemos creído, no solamente que somos la tapa del frasco, sino que somos muy buenos y que somos muy honestos. claro. A ver, Y eso se ha demostrado que no es así. es que, a ver, nosotros mismos tenemos una palabra para la viveza criolla y creemos que eso no existe. O sea, o lo damos por viado, o sea, o lo Sí. naturalizamos tanto que ya ni cuenta nos damos de cuando se están haciendo las cosas mal. Bueno, o sea, mismo en nuestro peor momento, en el 2014 y 2017, 2018, los bachaqueros, la gente que hacía cola para revenderte comida. O sea, a eso, o sea, eso es el venezolano. A eso también Sí. es el venezolano, ese egoísmo, ese ventajismo, esas cuestiones que nosotros también se internalizaron tanto y se naturalizaron tanto que ya ni cuenta te das que está mal. Mira, y tú sabes que Pino Turrieta, Ujú. que es un profundo investigador, descubrió esos gazapos de viveza en la propia acta de la independencia. Si no Imagínense. lo sabías, No, no lo sabía. imagínate No. tú toda esa construcción, toda esa Ujú. línea de donde venimos, Famoso, esa línea histórica claro, donde venimos. famoso cuando los mismos españoles cuando decían, se ponían las leyes del rey en la cabeza, se acata pero no se cumple. Se acata, pero ese es otro elemento Ujú. que probablemente para el próximo podcast lo vamos a tratar más a profundidad, porque tiene que ver nosotros, precisamente por ese desconocimiento de nuestra historia, entonces no vemos cuáles son esos elementos de esa partida de nacimiento que tenemos como venezolanos. Claro, Entonces solamente hablamos desde las generalidades. claro, y es que justamente también hay, creo que hay un cambio, o también, bueno, eso tendríamos que corroborarlo con datos, pero me parece que la sociedad venezolana del siglo XIX y la de la independencia, y hasta principios de Gómez, era una sociedad tal vez mucho más abocada al conflicto y al trabajo, porque la gente se tenía que ganar y buscar las cosas por sí misma. Se sabía que si querías mejorar tu condición con respecto al poder, tenías que irte hasta Caracas y tumbar que estaba allá. Bueno, los andinos con Cipriano Castro y con Vicente Gómez que se unieron desde allá hacia Caracas para cambiar la situación. Y cuestión de que ahora
de que ahora eh, también se vio, después de que se llegó a 40 años de democracia y se tuvo la posibilidad de elegir el poder, cuando el pueblo raso se vio que no le estaba funcionando la democracia para resolver sus problemas, o para por lo menos mejorar su situación económica, ¿a qué se volcó? A otro caudillo. a otro caudillo. Ujú. Sí, fíjate una cosa, ¿no? Yo, mientras te escuchaba, señalaba, bueno, volver a la subsistencia, volver a preocuparse por las cosas más básicas y elementales. Y sabes una cosa, eso es análogo a la condición humana. Si, en la medida en que tú tienes resuelto, se dice muy, a veces muy elemental, en la medida en que tú tienes resuelto la situación de la papa, Ujú, en la para panza, decirlo en claro. nosotros no hablamos de panza, ¿oíste? Nosotros Ujú. hablamos de Ah, claro, barriga. la barriga, panza En aquí. la medida que tienes resuelto, entonces ya tú te puedes ocupar de otras cosas, ¿no? Ujú. Mientras no tengas esto resuelto, Cualquier la otra cosa. cultura, la ciencia, las bellas artes, todas esas Ujú. cosas queda en un segundo Queda plano. segundo plano. Entonces, en Venezuela, en este momento, yo me atrevo a asegurar que en cierto modo eso está pasando. Claro, sí, sin duda. Sin duda. Es que bueno, me imagino que también eso tiene que ser. Casualidad Sí. no es, pues Y porque. probablemente son muy pocas élites, antes estaban un poco más ampliadas. Ujú. ¿Cómo que se llama? Nuestro director de orquesta Ah, famosísimo, Dudamel. Dudamel, cuando tú escuchas a Dudamel, la Ujú. señora esta que brinca, Sí, a John Rojas. Yulimal Rojas, Ujú. pero entonces solamente una figura. La cuestión sería que eso tenía que redimensionarse en el plano de la masificación, producto de una educación, producto de una formación que en este momento está ausente. Claro, ¿no? Y que también no es prioridad. Y que no está siendo prioridad, pues precisamente Sí. por lo que comentabas antes, de la papa, la subsistencia se ha vuelto la prioridad en Venezuela. Y ya después de ahí, pues mucho más no hay. Bueno, fíjate que Ujú. inclusive es en esos millones de personas que están afuera quienes, bueno, porque también pasa Ujú. de que muchos de esos millones están en subsistencia, Claro. no todos están bien, Ujú. pero hay otros que están trabajando y que están calladamente haciendo un emprendimiento, bien sea en la parte cultural, en la parte económica, y se llevan todo ese conocimiento en esas realidades que pueden cambiar. Claro, el mismo es lo que mantiene nuestra cultura viva, inclusive fuera. Pero bueno, todo tema da para muchísimo más. Ya por aquí lo iremos cerrando. Así que desde Buenos Aires, desde La Boca, se despide Walter Alejandro García Pérez. Y bueno, Ángel Gustavo Cabrera, y yo quería, digamos, algunas personas que puedan tener la posibilidad de adquirir la novela Eleonora, Perfume de otros tiempos, porque esta novela sale precisamente de una luz. Todos tenemos esa posibilidad de encontrar esos elementos que fueron apareciendo desde la llamada Cuarta República, desde mediados del siglo pasado, y cómo dentro de niveles de progreso y de algunos bajones, sin embargo, lo que yo siento es que el siglo XX, XXI prácticamente se vino a pique. Y eso a través de los personajes yo lo reflejo en la novela. Sí, vamos a acercarnos aquí para que sea un poquito más hacia la cámara. Eleonora, Perfume de otros tiempos, escrita por nuestro Ángel Gustavo Cabrera. Acá lo pueden tener siempre para escucharlo junto a mí. Y nada, les deseamos un muy buen día. Les pedimos que se suscriban, les invitamos a que dejen su like, que nos sigan en Instagram. Y Y que hasta la escriban los próxima. comentarios, Ah, ¿no? por supuesto, y que nos escriban en los comentarios cómo les va. Ah, y que nos recomienden también si tienen algún tema que les interese. Nos lo dejen abajo en los comentarios y lo leeremos y estaremos hablando de aquel tema que nos recomienden en su momento. Hasta luego.